Bueno, muchas bendiciones, bienvenidos a este estudio que estamos haciendo del libro de Daniel, donde lo hemos denominado Entre Leones. Ya les expliqué porque él fue muy atacado siempre, pero fue un hombre de Dios que por su fe salió siempre adelante. Entonces vamos a continuar hoy y vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Daniel. Recordemos que el libro de Daniel tiene 12 capítulos. Y vamos a empezar con el 1. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos enseña el capítulo 1? El tema de hoy del libro de Daniel es la ubicación geográfica y el tiempo. Ese es el primer punto. El segundo es quién era Daniel. Tercero, en qué parte de la Biblia hebrea está ubicado el libro. Y cuarto, el ayuno de Daniel era verdaderamente ayuno, como se entiende, como se llama ahora el ayuno de Daniel. Esto lo voy a explicar más adelante. Y qué nos enseña el capítulo 1 del libro. Hay algo muy importante con respecto a la ubicación. Vamos a empezar con el primer punto sobre la ubicación geográfica y el tiempo de Daniel. Recordemos que el capítulo 1 de Daniel tiene 21 versículos. Entonces, ¿de dónde venía Daniel? Bueno, recuerden que había una unificación del pueblo de Israel. El pueblo quería ser una nación. Por lo tanto, ellos acuden a Samuel para que nombren un rey y que ya todos sabemos que fue nombrado el rey Saúl. Y posteriormente, bueno, el rey Saúl, ustedes saben que cometió algunas faltas y simplemente él, pues, tuvo que ceder su reinado, por decirlo así, al rey David. Pero hubo una situación y es que en la batalla donde murió el rey Saúl y dos de sus hijos, el general Abner puso como rey al hijo menor de Saúl, que se llamaba Isboset. Él fue el segundo rey de Israel, básicamente reinó en la parte sur de Israel, porque Israel se dividió en dos, y entonces este reinado pues tuvo algunas consecuencias ahí. Eso está más explicado en segunda de Samuel, capítulo 2, del 8 al 10. Entonces, la gente no aceptó a Isboset y se fueron con David. Y entonces ya recordemos que después del rey David vino Salomón. Y con el reinado de Salomón no tuvo ningún conflicto. Y bueno, después del reinado de Salomón sí vienen los conflictos. Y entonces pues los del norte son conquistados y esparcidos y los del sur son exiliados. Tengamos en cuenta lo siguiente: cuando esta parte que fue deportada a Babilonia por el rey Nabucodonosor, incluso aunque parezca una locura, fue un plan de Dios debido a la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces, por allá en Segunda de Reyes 15:8 está el ataque a Samaria, que era por Jeroboam, hijo de Zacarías, hijo de Jeroboam. Y entonces voy a leerles 2 Samuel 15:8, que dice: en el año 38 de Azarías, rey de Judea, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel por 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? En el libro de Daniel, en el capítulo 1, voy a leerles del 1 al 3, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese, dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, dice el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces aquí hay algo que es muy llamativo, ¿no? ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, ¿qué hace? Él conquista el reinado del norte en Jerusalén y se lleva incluso a Joacim, que era el rey. Y esto sucedió en verano en Jerusalén, y destruye pues el templo y se lleva parte de los tesoros del templo.
Y es muy curioso porque eso fue el 9 del mes de Abib, que es de julio, y allí fue la destrucción del primer templo y exactamente en abril 9, que es el mes de Abib, posteriormente es la segunda toma y que cuando cae Jerusalén en manos de los romanos, la misma fecha. Entonces, en la zona sur, que fue la que quedó, pues hubo varios reyes. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor se lleva a estas personas, se lleva sobre todo los jóvenes, y como vemos acá, pues tenían que ser personas muy especiales, y por eso sabemos que Daniel era de una connotación de una familia, digamos así, pudiente, era un hombre muy estudiado, era un joven. Entonces, que ese es el segundo punto, ¿quién era Daniel? Eh, Dice aquí que, perdón, hoy, donde se encuentra Babilonia, hoy es Irak, y en la parte del Jordán, donde fueron traídos ellos, que es la parte de los idumeos, que es la parte de Edom. Y entonces vamos a ver quién era Daniel. Solo por esta época, que era el 580 a.C., ahí es donde aparecen los judíos, y dice que Daniel era un joven, dice aquí en 1.4, dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, y con unas características muy especiales, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cuál era la pretensión del rey Nabucodonosor? Coger estos muchachos sabios de Israel y llevarlos allí a que aprendieran sus costumbres, que aprendieran la lengua y que fueran los sabios para él, pero traídos de otro lugar. Entonces, por eso calculamos que la edad de Daniel eran aproximadamente 16 años, porque ellos tenían que los preadolescentes eran de 11 a 13 años, los adolescentes de 13 a 16, y algo que llama la adolescencia tardía, de los 16 a los 18 años. Entonces, se calcula que Daniel tenía entre 11 y 16 años. Muchos estudiosos han dicho que Daniel muy posiblemente tenía 14 años. Recordemos que en Israel los 14 años es la mayoría de edad. Entonces, ese era un hombre muy conocido ya en todo lo que era la Biblia que había en ese momento. Entonces, dicen que Nabucodonosor se estaba llevando a los niños, eso se conoce como el Yelet. ¿Y por qué? Porque estaban en una edad en que podían ser enseñados, y en esa edad en que podían ser enseñados, ellos tenían, digamos, la particularidad de que primero que todo eran tratados muy bien, así fueran deportados, pero eran obligados a estudiar incluso cosas de hechicería y brujería y cosas que, pues, que ellos no estaban acostumbrados, incluso que iban en contra de sus creencias. Pero he ahí la importancia de ver cómo Daniel se guardó para Cristo. Y digo que se guardó para Cristo porque Daniel era un hombre que nos profetizó sobre el Redentor. Entonces, Daniel, veamos algo muy claro, Daniel la tenía clara de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la primera y la segunda. Y yo creo que Daniel es uno de los profetas en que nosotros vemos que él, yo creo que distinguió muy bien cuál era el misterio, que el misterio es la iglesia, porque él profetizó sobre la iglesia. Y es algo que es bueno tener en cuenta, porque en ese tiempo el libro de Daniel tal vez no tenía la comprensión que nosotros le podemos dar hoy, porque el libro de Daniel nos muestra parámetros muy exactos de lo que sucede hoy en día entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted dice, bueno, Daniel, ¿qué importancia tiene para hoy? Pues la tiene toda, porque muchas de las profecías que dijo Daniel son profecías mesiánicas. En Ezequiel 14:14, no lo vamos a leer, te lo dejo ahí para que tomes tu apunte y además de eso comparte. Acá nos habla de Daniel. Ahora, de la muerte de Daniel no existe ningún testimonio bíblico de su muerte. Se sabe que permaneció en Mesopotamia, reinó hasta el rey Ciro, hasta el reinado del rey Ciro en Babilonia, a partir del año 539 a.C. Es posible que muriera a una edad de 80 años o tal vez un poco más. Su muerte se sitúa ante el tercer año del reinado de este mencionado rey Ciro, soberano de Persia, es decir, entre los 536 y 530 a.C.
Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, yo ya lo dije en el pasado episodio, de que Daniel muy probablemente fue eunuco, lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego, porque a ellos no se les conoció descendencia y fueron cuidados y criados por un eunuco. Era, digamos, un cuidado mayor, era un cuidado de estrato alto, por decirlo así, y vemos como él pues nunca tuvo pues descendencia, es un hombre que murió, podríamos decir, como lo vemos acá en el libro, un hombre adinerado y que nunca volvió a Jerusalén, pero él fue un hombre piadoso todo el tiempo. Tercer punto, ¿en qué parte de la Biblia hebrea está ubicado este libro? Eh, Estos escritos son conocidos como la Tanaj. Entonces, ¿qué es la Tanaj? Es un conjunto de 24 libros sagrados canónicos para el judaísmo, ¿no? Se dividen en tres grandes partes: la Torá, que es la ley y la instrucción; el Nebim, que son los profetas; y el Ketubim, que son los escritos. Entonces, los textos están escritos mayormente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo, y en arameo antiguo algunas partes como el libro de Daniel, el de Esdras y otros. El texto hebreo tradicional recibe el nombre del texto masorético, como por ejemplo la Septuaginta, que es la versión en griego, pero ellos dicen que la Tanakh constituye lo que se conoce como el Antiguo Testamento y se le llama texto masorético porque era un texto de tradición, pero ojo, era un texto, eso no era algo que se hablara que se tuviera como una tradición oral, sino que estaba escrita. Ahora, en la Tanakh se encuentran los escritos, pues tal vez no lo tomaban como un libro profético, sino como un libro histórico. Este libro aparece incluso en el canon actual como un libro histórico, pero realmente es un libro profético. Ahora, cuarto, el ayuno de Daniel era verdaderamente ayuno como se entiende hoy. Vamos a leer Daniel 5, del 5 al 20, y vamos a mirar algo muy interesante. Dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel puso en su corazón, ojo, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y esto nos muestra que Daniel era una persona supremamente culta, supremamente sabia, que se ganó a este hombre, que era un instructor muy rígido, y se lo gana, y le dijo, dice el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que era el nombre del rey del jefe de los eunucos, perdón, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba de tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Nos des, perdón, legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Esto lo vamos a ir mirando más profundamente más adelante. Y el versículo 21, con el cual finaliza el capítulo 1, dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Cosas que destacar con respecto a esto. Primero que todo, podemos observar que estos 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no estaban solos. Estaban rodeados de otros muchachos que este hombre Melzar tenía que cuidar. Entonces vemos cómo el favor que pide Daniel es que no lo dejen contaminar de la comida que era ofrecida a los dioses paganos, y que más bien les dieran aguas y legumbres. Hay que tener en cuenta esto, porque hay personas que están haciendo un ayuno y dicen que es el ayuno de Daniel y no comen nada. No, hay que tomar agua y comer legumbres. Entonces el ayuno de Daniel era el verdadero ayuno como se entiende en el ayuno de Daniel. 3 años con alimentos especiales estuvieron ellos. Daniel no quiso seguir esa orden, solo comió agua y legumbres. Yo creo que los 3 años ellos debían ser presentados ante el rey, y fueron presentados y aceptados por el rey. En Levítico 11 está el régimen de la comida judía. En Daniel 10:2 se dice que se cumplieron las 3 semanas que estuvo el afligido. Se los voy a leer aquí rápidamente. Daniel 10:2 nos dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. O sea, tuvo una preparación espiritual de 3 semanas. El ayuno que se llama el ayuno de Daniel es para una preparación espiritual. Lo más importante es que lo que tú propongas en tu corazón. En Levítico 11, para que lo tengan ahí, como no lo voy a leer, 11, 44 al 47 está la instrucción sobre lo que deben comer y que no deben comer. Dice que en el judaísmo esto implica que cuando una persona come, no solo alimenta su cuerpo, sino que también su alma. Entonces, punto 5, ¿qué nos enseña el capítulo 1 de Daniel? Primero que todo, él nos está diciendo que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Nosotros no vamos a cambiar a nuestro amado Jehová de los ejércitos por ningún otro Dios, así nos den lo mejor. Segundo, es que en muchas ocasiones a usted y a mí nos toca saber adaptarnos. Tenemos que adaptarnos en el sitio donde estemos, incluso en la ciudad donde cambiemos, en el país donde estemos, pero sin dejar de lado a Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Santo, y a Jesucristo nuestro Redentor, y que el poder del Espíritu Santo pues nos manifieste siempre su compañía. Tercero, algo que es muy importante, que hay que mantener respeto. Nosotros debemos respetar, dice un adagio popular, que al lugar que fueres, haz lo que vieres. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos allí. Si a ti te ofrecen algo que no estás acostumbrado, pues no lo rechaces, porque ofenderías a alguien allí. Cuarto punto, buscar hallar gracia. Nosotros debemos siempre orar al Señor para que nos dé gracia. Ya la tenemos, porque gracia es como el sed de Dios, que es un regalo inmerecido, para que hallemos gracia ante los demás. Quinto, ser leal a sus principios, y es que nosotros fuimos enseñados y lo hemos sentido en nuestro corazón, que es Dios el que nos da el poder. Esos son nuestros principios, y eso nosotros no lo vamos a negociar con nadie. Y sexto, confiar en que Dios siempre está en el control. Bueno, ese era el capítulo 1 del libro de Daniel. Por favor, comparte estos estudios, dile a otras personas que es muy importante que no se pierdan esto, porque esto es muy actual. De aquí vamos a ver que al final, sobre todo el capítulo 7 al 12, vamos a mirar mucha escatología, que es el estudio de los tiempos finales, y es bueno como un empaparse, porque definitivamente Dios protege a su pueblo, y entre su pueblo más sepa, pues entonces va a quedar más protegido. Les declaro bendición, victoria y poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y nos veremos en la próxima oportunidad. Bendiciones.